E penso que é precisamente nesta área da escultura barroca que tem trabalhado também na Escola Espanhola de História e Ecologia em Roma e na Western University of Ontario. Tem desenvolvido a sua investigação sempre nesta área, na teoria estética da escultura barroca espanhola. Atualmente é docente de História da Arte e Iconografia Estética no Centro Universitario de Arte Style. Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí ante la competencia que tenemos en la otra sala. Bueno, voy a ir rápido, ¿vale? Porque bueno, ya vamos con algo de retraso. Bueno, quería comenzar presentando esta imagen, ¿no? Esto fue un titular que hace pocas semanas pues, sorprendió, digamos, a la comunidad científica y va un poco en relación pues, justo con la cuestión que quiero plantear aquí, ¿no? El titular era el Ministerio de Cultura saca a la luz imágenes prohibidas de los Cristos de Sevilla. Bueno, pues justo en cuanto sale este titular, pues bueno, las reacciones fueron tremendas, ¿no? Por una parte, toda esta parte devocional, entre comillas, y por otra parte, la comunidad científica, ¿no? Que asistía con estupor a estas reacciones, ¿no? Que parecían, en cierta manera, desmedidas. Bueno, la decisión del Instituto de Patrimonio Cultural de España fue retirar estas imágenes inmediatamente. Una retirada preventiva. Esta retirada de imágenes se trata de una decisión absolutamente política, mucho más justo en el ambiente preelectoral en el que nos encontramos justo cuando tuvo lugar este acontecimiento. Pues bien, esto me sirvió para poner en paralelo una obra que en los últimos años pues ha sido fundamental, ¿no? En el contexto de la teoría y de la filosofía. La obra se titula El uso de los cuerpos, de Giorgio Agamben. Se trata de una serie pues que desde final de los años 90 está desarrollando el filósofo en torno a las estrategias políticas, ¿no? Y al funcionamiento de la política. Pues bien, esta última obra con la que culmina esta serie, Giorgio Agamben plantea el concepto de uso del cuerpo a partir de la consideración del uso del cuerpo de Aristóteles en torno a la definición de esclavo. Finalmente, en esta obra, Giorgio Agamben acaba estableciendo un desdoblamiento del ser, ¿no? entre ser viviente y ser artificial. Pues algo muy parecido es lo que ocurre con la estatuaria barroca, que se puede desdoblar en torno a dos consideraciones. Por una parte, esta función devocional que ha tenido a lo largo de la historia, y por otra parte, la escultura barroca como instrumento o herramienta política. Herramienta que va mucho más allá del uso con el que fue concebida. Pues justo mi intención en esta comunicación es realizar un recorrido pues muy escueto, dadas las limitaciones de tiempo, por cómo ha sido este uso de los cuerpos a lo largo de la historia en torno a las exposiciones de escultura. Bueno, para contextualizar un poco, bien. Justo la puesta en valor de la escultura barroca, la estatuaria barroca, comienza a partir de la crisis del 98, ¿no? Pues como muchos de nuestros grandes productos culturales, es decir, en ese proceso de identificación o reconstrucción de una identidad nacional salen a la luz pues, nuevos nombres, como por ejemplo el Greco, que quizás es uno de los más conocidos, pero también salen a la luz nombres como el de Juan Martínez Montañer, Luis Salvador Carmona o por ejemplo Torcuato Ruiz del Peral, nombres que hasta entonces habían sido pues, absolutamente denostados por la historiografía. Bueno, de hecho, en 1902 tiene lugar la primera exposición del Greco, ¿no? La primera exposición, además, del Museo del Prado. Pues bien, sin embargo, para la escultura barroca, aunque justo en este momento, a partir del 98, se comienza una reconstrucción historiográfica, sobre todo el episodio estatuario barroco español, sin embargo, no hay constancia de exposiciones de escultura barroca, sí que las había habido de pintura. Entonces, eso es un acontecimiento que a mí me extraña. Sí que es cierto pues, que quizá la logística en una exposición de artefactos escultóricos es mucho más compleja que la logística, ¿no? para organizar y el montaje de una exposición de pintura. Bien, a lo largo del siglo XIX, como os he dicho, he comentado, bueno, la escultura, la estatuaria barroca en general, el barroco es bastante denostado, salvo ciertos nombres, y, perdón, y bueno, esta falta de consideración, ¿no? se entiende, por ejemplo, en la Exposición Universal de París de 1878, en la cual el propio comisario, ¿no? de la participación española, que es José Emilio Santos,
se lamentaba, ¿no?, de que no se habían expuesto, no se habían llevado a París esta gran producción artística barroca española, ¿no? Y bueno, pues al parecer era porque la Iglesia española había negado su participación, argumentando que las cosas sagradas no debían exponerse de esa manera a la pública contemplación. Si bien es cierto, justo en esta exposición, pues otras nacionalidades sí que expusieron un gran número de artefactos litúrgicos y devocionales. Tuvimos oportunidad de demostrar al mundo, ¿no?, nuestra potencia artística española en 1888, en la exposición de Barcelona, pero justo en ese momento Barcelona estaba en otro ambiente cultural, de una redefinición, una búsqueda en torno a estéticas medievales y en la construcción del modernismo que tendrá proyección internacional. Por eso, digamos que aquí justo no interesa en absoluto relacionarse o relacionar la ciudad con esta estética barroca. Debemos esperar, por tanto, a 1929 para asistir al primer acontecimiento en el que se expone la escultura barroca, pues, con cierto orgullo. Será en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, como digo, en 1929, el primer momento en que, bueno, aquí se ve, bueno, aquí apenas se ven, pero bueno, hay diferentes imágenes en las cuales se exhibe, como digo, con orgullo, este tipo de manifestaciones artísticas. Después estas exposiciones eran, pues, al final como una amalgama de productos mezclados, ¿no? Participaban mudéjar, renacimiento, barroco, pero sí que es verdad que por lo que al menos se expone hacia el mundo. Sin embargo, para la primera exposición de escultura como tal, hubo de esperar hacia el año 1935, el último día de diciembre. Justo en este momento, el conde Güell organiza en su palacio de Barcelona una exposición de su propia colección, la colección Güell, de la cual había salido el catálogo en 1925. Pues bien, una exposición, además el objetivo de la exposición es bastante interesante y reflejo, ¿no?, del ambiente de la República al momento, una exposición que se concibe para ayudar a los artistas y pintores y escultores de Cataluña. Es decir, vamos a ver que es muy diferente este discurso museográfico respecto a los que vendrán. La prensa, de hecho, comentaba esta exposición, decía: en primer lugar, se ofrece al comentarista el enorme esfuerzo realizado por el señor conde de Güell para llegar a reunir en su casa esa cantidad de grandes y bellos ejemplares que hoy se presentan ante nuestros ojos, expuestos por primera vez al público. Los largos años de búsqueda y afanes que ello presupone nos permiten afirmar que nuestro prócer fue acaso el único amateur con plena educación goticista, romántica, y en el pleno de la fiebre medievalista de nuestro coleccionismo supo fijar sus ojos de conocer y de verdadero artista en estas maravillas de la cultura policromada española, poco estimadas en un tiempo y que hoy constituyen para todo el mundo una de las glorias del arte español en la época del barroquismo. Como vemos, desde la prensa está reconociendo la situación que se había estado viviendo en Cataluña en las décadas precedentes. Bien, meses más tarde, bueno, por ejemplo es el San Juan de Martínez Montañés, que según recoge la prensa, participó de esa exposición y que hoy pertenece al Museo Nacional de Escultura. Con posterioridad, la colección llega a la Guerra Civil y la colección Güell volverá a participar de una exposición, sin embargo una exposición muy diferente a los fines de esta exposición que había aparecido en 1935. En 1954 es un año mariano por el centenario de la proclamación del dogma y se organiza una exposición, pues, que va en sintonía con el nuevo relato, la nueva relectura de la estatuaria barroca que se estaba desarrollando en el momento. Seguimos en 1939, una exposición de escultura granadas en barro, una de las primeras exposiciones. Bueno, el año mariano, me doy prisa. Justo en este momento, durante la dictadura, sí que es verdad que se van a ensalzar y las exposiciones de escultura van a girar en torno a grandes figuras que son representativas de esta nueva identidad nacional. Bien, venga, voy rápido. Bueno, la exposición, la figura de Alonso Cano, Martínez Montañés y Salcillo, quizás son en torno a quienes más se realizan estas exposiciones. Con la restauración democrática aparece un acontecimiento como es el auge de las comunidades autónomas. Eso se va a traducir en que las exposiciones y los productos barrocos se van a asociar a identidades regionales, unas identidades que hasta entonces habían sido negadas y ahora se van a intentar reconstruir. Pues bien, Francisco Salcillo y el Reino de Murcia, la escultura en Andalucía, hay que citar Las Edades del Hombre, que desde el año 88 continúa realizando exposiciones en las cuales muestra el barroco, las artes religiosas de Castilla y León.
Con el nuevo siglo, a partir de los años 70, la nueva museología, nuevos relatos, una nueva proyección internacional de la escultura barroca española, Lo Sagrado Hecho Real, que es uno de los grandes hitos escultóricos, o, por ejemplo, años más tarde, en Tiempos de Melancolía, el Museo Nacional de Escultura, Hijo de Laoconte, o justo ahora, este año, que se clausuró el Blockbuster expositivo en Málaga, ¿no?, de Pedro de Mena, como participando dentro de las políticas culturales casi esquizofrénicas, ¿no?, que ahora mismo se están viviendo en Málaga. Y bueno, está el almacén, el lugar de los invisibles, del Museo Nacional de Escultura. Y bueno, para culminar, quedamos a la espera del uso político que se va a hacer de estos cuerpos, esperando al informe de la Abogacía del Estado en torno a las imágenes del IPC. Muchas gracias.